Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Voy a hacer, como todos los lunes, mi comentario de la semana. Y por supuesto, voy a referirme una vez más al tema electoral a propósito de lo que estamos viendo en otras latitudes. Digo por supuesto porque ese es un tema, a mi modo de ver, de mucha importancia. Sin abrir caminos al cambio político en Venezuela, ninguno de sus graves problemas se va a resolver, al menos en forma parcial. Es decir, si no se habla de cambio político, la casi totalidad de los problemas que hoy tenemos. Quizás podemos paliar uno que otro, pero la solución definitiva pasa por un cambio político en nuestro país. De eso no tengo ninguna duda. Un cambio que sea, por supuesto, inclusivo, que sea un cambio en el marco de la Constitución, en el marco de la participación ciudadana, en el marco electoral, pacífico y, por supuesto, democrático. Hemos visto en estos días manifestaciones de calle en Bielorrusia, luego del proceso electoral que condujo a la reelección del presidente Lukashenko, un gobierno autoritario en el marco del cual se hicieron unas elecciones, se producen unos resultados, la candidata esposa de quien inicialmente era el abanderado opositor tuvo que irse del país. Su esposo está detenido y ella tuvo que irse al exilio precisamente por denunciar irregularidades en el proceso. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Bielorrusia está en las calles, la ciudadanía ha hecho grandes manifestaciones y hasta los trabajadores de la televisora estatal se sumaron a las acciones de protesta por el presunto fraude cometido en Bielorrusia. Digo presunto porque yo no tengo elementos para comprobarlo, pero es evidente que hay un descontento popular con respecto al resultado y con respecto también al país como está en cuanto a su forma de gobierno. Descontento contra el autoritarismo. ¿Qué hicieron los bielorrusos? Convertir la jornada electoral en una jornada de movilización ciudadana en defensa de sus derechos. Entre ellos, por supuesto, el derecho al voto. Allí no prosperó el discurso de que no hay condiciones para votar, de que si no me cambian este consejo electoral no voy a participar, que si de dictadura no sale con votos y todos esos argumentos muy respetables, pero poco sólidos, que han tomado cuerpo en la dirigencia del llamado G4 aquí en Venezuela. Sin presentar ellos, por cierto, ninguna alternativa distinta en cuanto a posibilidades de mover el tablero político en Venezuela. Todas las opciones que se han presentado hasta ahora, distintas a la opción electoral, han terminado en rotundos fracasos, en pérdidas humanas, en presos políticos, en decepción, en desmovilización, en falta de unidad de los sectores que quieren el cambio y sobre todo también han terminado fortaleciendo al gobierno. Y al final allí se produce entonces un punto de coincidencia entre extremos, entre una forma de gobernar marcada por el autoritarismo y una forma de hacerle oposición también de alguna manera en el mismo sentido, con posturas que van desde llamados a insurrecciones, llamados a actos como la Operación Gedeón o el 30 de abril del año 2019, en fin, todo este conjunto de cosas que ya hemos visto por sus resultados. Y en medio de esto, pues un país sin posibilidades de acceder al cambio o abrir las compuertas del cambio por la vía democrática, porque los sectores que promueven ese cambio democrático no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para una sola estrategia. Y en el caso de los que quieren votar, no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para ir en listas y con candidaturas conjuntas, pues, unitarias, para dar una muestra de su desprendimiento y de su seriedad con el compromiso de promover los cambios en el país. Entonces es un escenario bastante complicado. A esto vamos a sumarle el preocupante cuadro sanitario del país con motivo de la pandemia. Es decir, todo un conjunto de circunstancias que rodean estas elecciones del mes de diciembre y que hacen que haya también sectores que plantean la posibilidad de posponer ese proceso. La pandemia será un punto, por supuesto, pero también hay otros puntos. Hay sectores que han firmado un documento exigiéndole al Tribunal Supremo de Justicia que se corrijan vicios de constitucionalidad que ellos señalan en la convocatoria
del proceso y en cuanto a la propia constitución de la nueva Asamblea Nacional que va a ser electa el 6 de diciembre y también en cuanto al método de elección de los diputados. Observaciones, bueno, que pueden discutirse. ¿Por qué no podrían discutirse? Si son parte, pues, del debate político. También hemos visto la comunicación de la Conferencia Episcopal haciendo un conjunto de críticas muy rudas, muy duras a las condiciones electorales que hoy tenemos en Venezuela. Críticas que yo comparto en su totalidad. Sin embargo, la conclusión es hay que participar. Y el llamado que le hacen y el reclamo que le hacen al G4 es la falta de alternativas distintas al abstencionismo. También vimos una comunicación del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, bueno, señalando que no hay condiciones para la observación electoral en Venezuela bajo las actuales circunstancias. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno no ofrece esas condiciones, no ha habido un proceso previo que permita la observación de todos los pasos que se deben dar para la convocatoria de una elección y no está clara tampoco la delimitación del rol de los observadores, porque una cosa es el acompañamiento silencioso tipo jugador de dominó, como los mirones de palo del dominó, y otra cosa es un observador que tenga el derecho a, bueno, a observar realmente y a hacer los señalamientos y a pronunciarse con respecto al fondo del proceso y al proceso previo al mismo día de las elecciones y al proceso posterior, es decir, las características de una observación electoral. Entonces, ¿qué proponer frente a lo que hemos ya descrito? Algunas alternativas. Una de ellas es que si efectivamente el gobierno quiere una elección participativa, aquí es necesario reabrir las compuertas de la negociación para que participe la mayor cantidad de partidos, la mayor cantidad de liderazgos posible en condiciones de igualdad, sin abuso de poder, sin represión, sin discriminación, sin exclusiones, sin inhabilitaciones. Ese sería el escenario natural de una participación electoral. Para esto es necesario, entonces, abrir las compuertas nuevamente de la negociación, si eso es lo que quiere el gobierno. Pero sabemos que, en el fondo, el gobierno quiere una elección controlada en la cual, pues, se generen muchos elementos que fortalezcan la abstención y que dividan a los sectores que reclaman cambio en Venezuela. Eso está claro. Sin embargo, si en los sectores de la oposición no hay unidad de criterios, es obvio, pues, que el plan político del gobierno va a salir adelante. ¿Qué propongo? Bueno, que se abra también la compuerta de la negociación en la misma oposición, en los mismos sectores que reclaman cambio en Venezuela, entre los abstencionistas y los no abstencionistas, entre quienes están demandando al Tribunal Supremo de Justicia que se produzcan algunas rectificaciones de decisiones que consideran violatorias de la Constitución, y también con los sectores que han aceptado participar en las condiciones que se han colocado. Es decir, es importante que en este momento nosotros veamos opciones. Y lo recomendable sería que estas elecciones se pospusieran unos meses. En primer lugar, bueno, por el tema de la pandemia, está allí presente, ¿verdad? Para tratar de fortalecer a nuestra sociedad desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista sanitario, para lo cual también se requerirían acuerdos. Pero también para que tengamos una elección lo más participativa posible, lo más limpia, lo más transparente posible, y que sean observadas estas elecciones por la comunidad internacional. Y para ello es necesario entonces ampliar esos plazos. Yo creo que eso sería lo conveniente en este momento, porque ¿cuál es la otra alternativa? Esperar una aventura, esperar que un líder diga que va a ser presidente el 6 de enero y que ya todo está resuelto, que no nos preocupemos, que esperemos hasta el 6 de enero. O simplemente ir a unas elecciones en medio todavía de gran incertidumbre con respecto a las condiciones en las cuales han sido convocadas. Pues planteo esa propuesta. En la medida en que estas cosas se debatan en medio de la oposición democrática, pues seguramente puede surgir, debería surgir una postura unitaria si es que de verdad están de por medio los intereses del país. Lo otro es el acceso a los medios de comunicación en una campaña, a los programas de opinión. ¿Hasta qué punto vamos a tener esa condición para que los candidatos que no están, digamos, asociados al oficialismo puedan tener un medio o muchos medios en los cuales expresarse? Esa es una de las debilidades
de este proceso, la hegemonía mediática, ¿verdad? Ya vimos el acuerdo que se hizo con DirecTV, sobre el cual vamos a opinar en otro momento con mayor profundidad, esperando que estas cosas se consoliden un poco más, ¿verdad? Pero en el medio está el derecho de los ciudadanos a escoger entre diversas opciones, y eso pasa por una garantía plena de la libertad de expresión, del derecho a estar informado, de que se respete la pluralidad que debe marcar a un proceso electoral. Así que abramos el debate sobre este punto, sobre la posibilidad de que se posterguen estas elecciones. Creo que hay muchas condiciones para ello, y para que en lugar de seguir sembrando ilusiones, nos concentremos en abrir la trocha, el camino a la participación electoral, el camino de un cambio por esa vía, que es lo que le conviene a nuestro país. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.